¿Se ve la presentación? Sí, doctor. ¿No parpadea? Sí, está parpadeando. Oh. ¿Quién sabe qué tenga esta plataforma? Pero bueno, lo voy a quitar entonces. Bien, pues vamos iniciando. Vamos iniciando, como la vez pasada, 5 minutos antes de la clase voy a cerrar porque me incorporo a otra clase. Tenemos pendiente ver la cuestión de la formación, de la educación en valores dentro de la nueva escuela mexicana. Les pedí que leyeran, que investigaran sobre ello. Y teníamos pendiente un poquito también lo del COMIE que les pedí que buscaran. Les conviene investigar en el COMIE, sobre todo en términos de sus trabajos, su proyecto recepcional, es porque el COMIE es la máxima autoridad en términos de investigación educativa en este país, ¿no? El Consejo Mexicano de Investigación Educativa tiene una enorme biblioteca, vende libros también, hace su congreso cada 2 años y tiene lo que se denomina el estado del arte del conocimiento de todos los campos de investigación del ámbito educativo. Entonces ahí pueden encontrar de lo más actualizado que hay en términos de investigación en México, en el campo educativo, en el ámbito educativo. Entonces vale la pena que le echen un ojo. Una de las investigadoras mexicanas en cuestiones de educación valoral fue Adela Cortina, en los años 80, 90, y de hecho tiene 3 libros sobre la educación valoral en México, que publicó en aquel entonces, si mal no me acuerdo, fue Guernica, la editorial. Pueden encontrar en Google seguramente Adela Cortina, Educación Valoral en México. Bien, voy a dar un contexto general para luego pasar a la nueva escuela mexicana, porque me parece muy importante en términos del debate de la educación valoral en México. Permítanme tanto. Ya había comentado la vez pasada que en México la discusión sobre la formación valoral, la educación en valores, la cuestión moral, ética, en los últimos años se había desarrollado a partir de las ideas de Pablo Latapí y Silvia Smelkes, que fue su discípula, y que ellos trabajaron mucho en la educación en valores, en la educación secundaria y en la educación en general en México, salvo la superior, porque sabemos que la educación superior siempre se ha movido de manera autónoma e independiente en las particulares, ¿no? O relativamente independiente. Las discusiones sobre la cuestión ética-valoral se desarrollaron a partir de los 80 de manera fuerte en el mundo, o resurgieron en los 80 del siglo pasado en el mundo, porque el modelo neoliberal, o eso que denominamos modelo neoliberal en términos económicos o socioeconómicos, surgió en la década de los 80, a principios de los 80. Para ser más precisos, las primeras políticas neoliberales fueron en Inglaterra con Margaret Thatcher en el 82. Ese mismo periodo, comentaba yo, fue el ingreso de México al GATT, que en aquel entonces era el organismo de ingreso al mercado mundial, al mercado financiero y al mercado comercial mundial, el GATT, que tenía que ver con los aranceles y el comercio, y regulaba todo lo referente a las políticas comerciales a nivel internacional. ¿Por qué es relevante esto? Porque, y como lo vieron en el texto, si es que leyeron ese o cualquier otro documento que hayan leído sobre la nueva escuela mexicana, la política neoliberal trajo consigo
una filosofía educativa muy diferente y, consecuentemente, una formación valoral distinta a la que en México había prevalecido. En el artículo en los artículos de Pablo Latapí, donde habla precisamente de la formación valoral, se trasluce la idea de una crisis, de una situación complicada en relación a los valores, que da pie o que fue la base de lo que hoy estamos padeciendo en el mundo, ¿no? Es decir, todo lo que hoy vemos en el mundo del estrés, ataques de pánico, suicidios, violencia, feminicidios y demás, es el resultado de una o de otra manera de las políticas neoliberales que en los 80 se llevaron a cabo, porque generaron un deterioro sociocultural en el mundo. En unos países más, en otros menos, pero en general un deterioro fundamental. Y por otro lado, porque esas políticas neoliberales, al estar integradas dentro de eso que llamamos la globalización, trajeron consigo también el mercado cultural o la expansión del mercado cultural, sobre todo norteamericano, a nivel mundial, con sus valores, sus principios, sus ideas, etcétera, etcétera. Entonces, en los 80 se lleva a cabo un debate y a lo mejor han leído, recordarán a Fernando Savater, que de hecho escribió un libro para el sindicato, cuando el Pastor Gordillo era la líder sindical, que el valor de educar. La sección del sindicato escribe ese libro, del valor de educar. Pero Fernando Savater es uno de los filósofos que desarrolló para el habla española el tema de la ética. Tiene un libro muy bonito que me gusta mucho, de los 90, a principios de los 90, que se llama Ética como amor propio. Pero también tiene, recordarán ustedes, Ética para amador, Política para amador, Las preguntas de la vida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tiene muchos libros sobre ética y fue uno de los, decía, filósofos de lengua española que analiza, reflexiona, vuelve a tomar o a poner en la mesa de la discusión la cuestión de la formación valoral y ética. Y esta distinción fundamental, y debe de quedar muy claro para la nueva escuela mexicana y para el trabajo final, es esta distinción entre moral y ética, que vimos en una primera sesión y en una primera tarea, lo que implicaba cada uno de sus conceptos. Digo, es fundamental porque en la nueva escuela mexicana se va a estar trabajando fundamentalmente desde la noción de ética. Y vamos a ver en un momento cómo es que esos principios de la nueva escuela mexicana se van a ver reflejados en la propuesta curricular. Bien, decía Fernando Savater, entonces desarrolla esta idea de la ética y uno de los puntos que pone en la mesa es precisamente que la ética responde a la pregunta del qué quiero hacer. No es qué debo hacer, sino qué quiero hacer. Y como respuesta personal al qué quiero hacer, evidentemente entra la cuestión de una decisión. Entra en juego la voluntad. Y la discusión sobre la voluntad tiene que ver con filósofos como Schopenhauer, con Nietzsche y otros. De hecho, Savater, de una u otra manera, es un autor muy nietzscheano, diríamos, ¿no? O por lo menos que sigue la tradición nietzscheana en el mejor sentido del término. Por otro lado, lo que vamos a encontrar, y ahorita regreso a Savater, es un filósofo europeo, no recuerdo la nacionalidad, Gilles Lipovetsky, que va a escribir 2 libros fundamentales y que van a circular mucho en lengua española. El crepúsculo del deber y... Ay, se me fue el nombre del otro. El crepúsculo del deber y... La era del vacío. El crepúsculo del deber y la era del vacío. 2 libros fundamentales para entender la problemática de la sociedad en términos éticos para el mundo llamado posmoderno. El mundo posmoderno que en última instancia lo que va a plantear es la pérdida de todo valor, va a formular un nihilismo,
y la falta de credibilidad en los relatos, en los grandes relatos. Permítame tantito, están tocando la puerta, ¿eh? ¿Sí tocaste? Ay, perdón. Decía, Gilles Lipovetsky va a escribir El crepúsculo del deber y La era del vacío, en los cuales lo que va a expresar es lo que en aquel momento se debatía dentro de lo que se llamó filosofía posmoderna, o la era posmoderna, ¿no? En donde el nihilismo prevalece, es decir, todo relativo, nada vale más, la pérdida de los valores o la pérdida de lo que llamamos pérdida de valores, que en realidad es un cambio de valores, y está también la idea de no creer ya en los relatos. Y esto también es muy importante para la nueva escuela mexicana, porque la filosofía posmoderna, al plantear la no credibilidad en los relatos, lo que va a poner en tela de juicio es precisamente que no existe la historia, o que la historia ya no tiene el peso, ya no debe de tener el peso que había tenido en la formación humanista tradicional de los siglos XIX y principios del XX. Entonces, la cuestión de la posmodernidad va a plantear eso. Y Gilles Lipovetsky va a expresar en sus dos libros precisamente lo que esa filosofía posmoderna va a implicar para el mundo. La era del vacío, el mismo nombre lo dice, es decir, una era en donde no hay valores, no hay principios, el vacío humano, ¿no? Recordarán la novela de Milan Kundera, La insoportable levedad del ser, por ejemplo, ¿no? Y otras novelas que reflejaban precisamente esa angustia existencial. La posmodernidad va a ser también en un momento dado un retomar la filosofía existencial en el mundo, ¿no? Cuestionarnos sobre si vale la pena vivir, para qué vivimos, etcétera. Y el otro del crepúsculo del deber, porque la cuestión ética supone precisamente la responsabilidad. Decía, no es el debo, sino el qué quiero hacer, pero el quiero hacer asociado a una responsabilidad. Como se pierde esa responsabilidad, la consecuencia es una ampliación de la ley. Si los ciudadanos no son capaces de comportarse adecuadamente por sí mismos, por sus principios éticos, entonces la sociedad se volverá muchísimo más autoritaria y establecerá leyes cada vez más puntuales y cada vez en ámbitos más amplios para regular el comportamiento humano. Y si ustedes observan, de los 90 en adelante, lo que vamos a ver en el país es precisamente un crecimiento desmesurado de leyes. Leyes para todo. Leyes que intentan regular todo comportamiento humano. Porque, insisto, si el ser humano no se puede comportar éticamente de manera adecuada, entonces la ley tiene que hacerlo. Y estos planteamientos, decía, sobre todo el relativo a la historia, son fundamentales para la nueva escuela mexicana, porque la nueva escuela mexicana lo que está planteando es una recuperación de la visión histórica. Y esto evidentemente tiene que ver con el hecho de que el presidente era historiador, su esposa historiadora y conocían mucho de historia, pero también tiene que ver con el hecho de la recuperación de la tradición pedagógica. Y el concepto de tradición significa volver a traer, volver a colocar en el presente lo que en el pasado se ha vivido. Eso significa la palabra tradición. Entonces, ustedes observarán en la nueva escuela mexicana cómo la cuestión de la historia y las humanidades ocupa un papel relevante, por lo menos curricularmente, en el planteamiento, porque se trata de reconocer la historia, y la historia conlleva la identidad colectiva, la memoria y otro factor muy relevante, las emociones.
Las emociones que están presentes en las reflexiones que hoy en día se hacen sobre la educación. Entonces ahí tenemos un eje muy importante para la educación valoral. Y ahorita retomaremos algo más, ¿no? Entonces, todo lo que se va a debatir en los 80s sobre la cuestión ética y valoral tiene que ver con la responsabilidad, la obligación, las leyes, un impulso generalizado a los derechos humanos. Todo esto, insisto, se ve reflejado o está detrás de lo que la nueva escuela mexicana está planteando, no solo para la educación básica, sino también para la educación media superior. Y quizás fundamentalmente para la educación media superior, porque siendo el nivel previo a la universidad o previo a la vida laboral del estudiante, se supone que sería el último nivel educativo en el que podría recibir una formación mucho más completa en términos de lo que para la nueva escuela mexicana sería humanismo. Y es así que la nueva escuela mexicana va a plantear la recuperación, voy al planteamiento general antes de media superior, de ejes articuladores y de campos temáticos para poder desarrollar la propuesta. Desde ahí, ya desde el planteamiento de ejes articuladores y campos temáticos, desde ahí vamos a observar cómo una nueva visión valoral se está, una nueva visión laboral subyace a la propuesta curricular. Diríamos, como mencionábamos la vez pasada, está manifiesta en el currículum oculto. No dicen explícitamente, esto tiene que ver con la educación valoral, pero es evidente que está en relación a la formación valoral porque los ejes articuladores tienen que ver con la complejidad, con la interculturalidad, con el cuidado de sí, la salud, etcétera, y los campos temáticos tienen que ver con los lenguajes, con los campos de conocimiento, con una serie de elementos que reestructuran y dan una idea del tipo de hombre que se desea formar. Entonces, el eje que ustedes tienen que reflexionar, y esto es fundamental para su trabajo final, es cómo está la cuestión de la filosofía de la educación en la nueva escuela mexicana y cómo eso aterriza en valores. Cómo es que eso se manifiesta en valores. Les voy a pedir, los que escriben en el chat comentarios, que si gustan expresarlos utilizando el micrófono mejor, platicando acá, para no distraerme en la lectura del chat. Bien, entonces decía, esto va a ser fundamental entonces para la nueva escuela mexicana. Ahora bien, regreso a Sabater. Sabater va a formular un planteamiento en donde, desde la perspectiva nietzscheana, va a decir, bueno, si lo fundamental es la respuesta al qué quiero hacer, lo que tenemos que enseñar a los seres humanos es lo que él va a denominar la buena vida. La vida buena, perdón, la vida buena, no la buena vida. La buena vida está asociada generalmente a fiestas, alcohol, diversión. Él dice la buena vida. Una vida que se sustente en una serie de principios éticos en donde lo que yo viva y lo que yo quiera no perjudique a los demás, no les afecte. Ustedes van a ver cómo en la propuesta de la nueva escuela mexicana hay toda una serie de principios éticos en relación a esto. Váyanlos pensando porque ahorita voy a preguntar sobre ello. Entonces Sabater, al plantear eso, logra establecer que la formación de la educación debe ser ética, rompiendo ya el modelo de lo moral, y por otro lado, lo que va a formular es una serie de lineamientos generales para la ética, en donde lo fundamental es el conocimiento de sí. Y este es un principio griego antiguo, conócete a ti mismo.
El conócete a ti mismo es fundamental para podernos cuidar, para poder hablar del cuidado de sí. En este sentido, les leo una cita de Jung que me pareció muy interesante. Decía Jung, uno no alcanza la iluminación fantaseando sobre la luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino. La repito la cita. Uno no alcanza la iluminación fantaseando sobre la luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino. Es decir, la vida nos lleva en lugar de que nosotros caminemos, transitemos hacia algún punto en particular. El qué quiero como respuesta ética supone que nosotros seamos conscientes de nuestra vida y que no sea la oscuridad la que nos gobierne. No solo la oscuridad en términos de no poder reconocer la verdad o el camino a seguir o no querer ver otras cosas, sino la oscuridad también en el sentido de nuestros propios sentires internos. Cada uno de nosotros piensa que no es capaz de hacer muchas cosas, pero en determinadas circunstancias seguramente las hará, ¿no? Recordarán, hace poquito están volviendo a pasar por la televisión, toda esta cuestión que vivieron los sobrevivientes de los Andes, los jóvenes estos de un equipo de rugby, creo era, cuyo avión se estrella en los Andes y que viven más de 80 días allá. Sí, más o menos 80 días, y que tienen que comer carne humana para sobrevivir, comerse a sus compañeros. Evidentemente ninguno de ellos antes de eso había pensado, ¿seré capaz de comer carne humana? Y cuando se les presentó la ocasión o la situación los llevó a esa condición extrema, varios de ellos no querían. Si mal no recuerdo, algunos murieron por no querer comérsela, pero los demás dijeron sí porque queremos sobrevivir. La pregunta ética, ¿qué quiero hacer? Sobrevivir. Bueno, ¿qué tengo que hacer para sobrevivir? Pues comer carne humana. ¿Quiero comer carne humana? Pues no quiero, pero quiero sobrevivir, entonces la voy a comer. Y la comieron. Gracias a eso sobrevivieron y fueron rescatados y después ya contaron toda la historia y salieron libros y ya saben, reportajes, amarillismo y que canibalismo, etcétera, ¿no? Pero aquí lo central es esto. Vuelvo a la pregunta ética. ¿Qué quiero hacer? Si quiero sobrevivir, pues tengo que aceptar lo que venga para poder hacerlo, ¿no? Bueno, la nueva escuela mexicana está planteando precisamente una serie de lineamientos que tienen que ver con cuál sería la mejor forma de responder al que quiero hacer. Cuando Jung nos dice que necesitamos ser conscientes, necesitamos ver la luz y no solo la oscuridad, porque si no, veríamos la vida como un destino, sería romper ese círculo catastrófico de decir, pues no hay de otra en la vida, ni modo, la vida me llevó, me hizo hacer esto, me hizo hacer aquello. No. Es, ¿qué quiero hacer? Porque cada paso que doy, cada paso que dé como ser humano, supondrá precisamente saber hacia dónde me quiero dirigir y qué quiero para mi vida. Entonces, es muy importante esta consideración para el planteamiento de la nueva escuela mexicana. Voy a dejar tantito aquí para que ahora sí se dé la palabra y antes de que yo retome para profundizar en varios puntos ya de la propuesta curricular, ustedes puedan comentar sobre qué fue lo que investigaron, qué encontraron en el planteamiento de la nueva escuela mexicana. Y aprovecho la pausa para pedirles que en el chat anoten su nombre completo, por favor, para la lista de hoy.
¿Nadie se anima a hablar? Adelante, Mónica. Buenos días, doctor. En lo Buenos días, referente Mónica. dejó sobre los principios de la escuela media superior, hay 8 principios fundamentales, pero el que más me llamó la atención fue la honestidad, que nos dice que es el comportamiento fundamental en donde tiene que ver el individuo su responsabilidad social. Yo creo que este es un punto de inflexión porque es el sustento de la verdad. Sabemos que nosotros siempre buscamos ese equilibrio entre la verdad social, la verdad humana y la verdad mm, biológica. Algo que también retomé ahorita del jueves que nos leyó sobre la conciencia del cuerpo, de la inteligencia, de la mente y de cómo Mm, procesa el cerebro. Si nosotros no partimos de esas habilidades cognitivas en base a la verdad y a cómo construimos la verdad con conciencia histórica, no podemos avanzar en planteamientos didácticos o pedagógicos. Hay muchas cosas, la otra que también me llamó la atención fue que para la participación de la transformación de la sociedad, cada quien debe dar su tanto por ciento para implicar en la educación. ¿En qué se refiere esto? En que la formación ciudadana tiene que ser esa transformación social de todos, agentes sociales, niños, padres de familia, autoridades educativas, personas que se dedican a hacer los libros, como lo vino citó antes el COMIE, ¿no? Que es pues, el ujú. mecanismo de la asociación. Entonces, si todos hacemos lo que nos corresponde hacer, no había problemas. Sin embargo, necesiten esos males necesarios, las brechas, como nos decía, ideológica, las brechas de desigualdad social, son las que pues han repercutido en estas necesidades de principios, porque si nosotros no autorregulamos nuestras emociones, no tenemos un respeto al ethos o a la decisión propia, tenemos que sustentarnos a la normatividad y se aplica a todos los campos de la vida. No sé si también pueda dar lo de mi poema o más adelante. Ahorita lo del poema, ahorita vemos lo del poema. Gracias, Mónica. Fíjate que, sí, la cuestión de la honestidad es fundamental. Tiene que ver con la verdad, como dices. Hoy en día lo que ha pasado es que se ha relativizado parte de lo que la filosofía posmoderna dejó, es la idea de lo relativo. Todo vale por igual o nada vale por sí mismo. Entonces, de repente para los jóvenes, para las nuevas generaciones, pareciera que los principios y valores de las anteriores generaciones ya no son importantes, ya no sirven, ya no, ahora el mundo es otro, ¿no? Y entonces se deja de reconocer que sí hay principios que son básicos para la sociedad y que podemos considerar como absolutos en términos de guías para la acción, como es la honestidad precisamente, ¿no? No podemos convivir socialmente si no somos honestos. Si estamos robando, si estamos mintiendo, si estamos siendo infieles, etcétera, 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 ¿no? Y cuando uno ve en las escuelas cómo hay cada vez más plagios, gente que incluso es política y que quiere ser presidente o quiere hacer X o Z cosas, ha plagiado su tesis, ha plagiado sus trabajos, ha plagiado, ¿no? Dices, bueno, entonces, ¿para qué estudia o para qué quiso estudiar si no es honesto consigo mismo? Porque el plagio, más allá de querer engañar al maestro o a los maestros, maestras, es engañarse a sí mismo. Porque quiere decir que entonces yo estoy estudiando nada más por un papel y no porque realmente quiera conocer, ¿no? Entonces la honestidad en efecto es muy, muy importante. Y ustedes vieron, no sé, o vieron las noticias ahora de influencer, el Fofo, le decían, que golpeó brutalmente a una mujer, que le dieron 22 años de cárcel y que él decía que no, que se le hacía mucho, que ojalá el juez considerara, ¿no? Y que él reconocía que había hecho mal. ¿Hasta dónde era honesto realmente? ¿O hasta dónde estaba haciendo un discurso solamente para tratar de que el juez y los abogados se compadecieran de él, ¿no? Es difícil determinar la honestidad de la persona. Se necesita conocerla a fondo
para poder decir es honesta. Ahorita retomaremos ese punto. Adelante, maestra Patricia. Gracias, doctor. Bueno, ahondando un poco lo que mencionaba la maestra Moni, el libro, bueno, consulté en internet varias cosas y obtuve, digamos, una especie de compendio, antología de los principios de la nueva escuela mexicana. Sí, lo abrí el micrófono. Entonces, en este caso, después de analizar algunas lecturas, pues se podían dividir en dos partes, ¿no? En los principios educativos éticos y los principios valorales. Entre los principios éticos podríamos hablar sobre la identidad nacional para fomentar el respeto y la valoración de los estudiantes hacia el país, el respeto a la dignidad humana, que yo creo que son valores universales, bueno, son principios éticos universales, la responsabilidad ciudadana, la interculturalidad, y ya con respecto a los valores, pues nos hablan sobre lo que es la inclusión, la pertinencia del currículo, la pertinencia de lo que se está realizando, la calidad que se busca para fomentar y crear a los estudiantes como personas críticas, y la equidad, ahorita que mencionaba usted esto de la honestidad y la equidad, y finalmente la autonomía, ¿no? Tienen que ser fomentar la actividad, la participación activa por parte de todos los actores, tanto profesores como alumnos, para poder realizar y tomar decisiones pedagógicas. Y esto, bueno, de hecho, a mí me sorprendió porque dentro de las referencias que encontré está el nuevo secretario de Educación. Y yo dije, no, ¿a poco? Evidentemente no creo que lo haya escrito ese texto, pero No, seguramente sí, no. sí, él lo mencionó en una reunión apenas a principios de año en Veracruz, justamente. Y pues sería cuánto, doctor. Sí, Y ya gracias, como gracias. decían, y ya el poema ya más al ratito. Sí, ahorita retomamos lo de los poemas, que me parece muy importante. En efecto, como señalas, hay varios documentos, muchos documentos ya en internet sobre la nueva escuela mexicana, reflexiones, ¿cómo se dice? Análisis sobre lo que está planteando esa nueva escuela mexicana, ¿no? Y es interesante porque finalmente ha causado mucho revuelo y mucha discusión, ¿no? Porque está colocada en un lugar diferente del que tradicionalmente o convencionalmente más bien se venía trabajando toda la opción curricular en este país, ¿no? El equipo que organizó todo el planteamiento, pues es un equipo de gente muy, muy capaz, ¿no? Estuvo el doctor Ángel Díaz Barriga, estuvo la maestra Rosa María Torres, de la UPN, en fin, un equipo académico importante. Aquí hay algo fundamental. Entre el planteamiento curricular, que sería el currículum formal, y lo que sería el currículum real. Maestra Bautista, adelante. Adelante. ¿Se me escucha? Sí. Bien, miren, de lo mucho que investigué, sobre todo lo de la nueva escuela mexicana. No se le oye claro. Le comento que poco mucho que investigué de lo de la nueva escuela mexicana. No sé si me escuchan. De repente se oye su voz y de repente como que se va apagando. Bueno, estoy en un lugar restringido, pero bueno, a ver si me escuchan. Lo de la nueva escuela mexicana, actualmente, ¿verdad? Se le da un sentido humanista, ¿sí? Sobre todo lo que pues, estamos comentando, ¿no? Más que nada, sobre todo la pérdida de valores que existen. No se le oye, maestro. ¿No tiene micrófono en su computadora? Porque no se le oye.
sé si ya me escuchan, ya les soy un poco. No, se oye como con eco y no se le entiende nada de lo que expresa. Si gusta, lo escribo. Si quiere, cheque lo de su micrófono para ver, y ahorita le damos otra vez la palabra. Ok, gracias, doctor. Sí, maestra Ana, quería comentar algo. Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, pues retomando el hilo de la conversación que se está teniendo, particularmente señalar, como usted ya lo había manifestado, el hecho de que la propuesta de la nueva escuela mexicana está planteada desde un paradigma totalmente diferente. El paradigma no tiene que ver solamente con el humanismo, sí tiene el enfoque del humanismo, pero no tiene que ver solamente con esto. Y fundamentalmente está centrado en una perspectiva, dirían, bueno, en términos políticos, desde el decolonialismo del pensamiento, el pensar desde otra perspectiva y el reconocimiento de los saberes culturales propios, parte de este decolonialismo. Y los planteamientos que hace están fundados en eso, en no seguir una línea conductual, en una línea única de aprendizaje, sino en reconocer la complejidad de la sociedad humana, la complejidad de la persona humana, la complejidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje, y desde ahí retoma un currículum que es transversal, que es complejo, que es multidisciplinario. Diría yo que pretende ser transdisciplinario, pero no llega todavía hasta allá, aunque creo que esa es la intencionalidad. Y los principios desde los que se basa conducen a la modificación de perspectivas y a la modificación de paradigmas, no solo principalmente del maestro en primera instancia para poderlo implementar, sino proponer pedagógicas de la transformación del paradigma de los estudiantes para la construcción de una sociedad diferente. Y ya usted hace un rato lo señalaba, una cosa es lo que está planteado como currículum real, como currículum evidente en los documentos, y otra muy distinta a la que se está desarrollando y a partir de la cual se está transformando los estudiantes desde las actividades que se generan. El hecho de trabajar enfocados en proyectos de aula, de institución y de comunidad implica este involucramiento que ya Pati señalaba, los diferentes principios desde los que parte la nueva escuela mexicana, que son 8 o 9, si no recuerdo mal, entre los cuales está el fomento de la identidad, el reconocimiento de que somos parte de una historia y de una cultura, la responsabilidad ciudadana, el involucramiento en la transformación y en la conciencia de que somos responsables de lo que ocurre dentro de nuestros contextos, la honestidad y el comportamiento de corresponsabilidad social, en el que usted hablaba también ya de la construcción de valores de confianza y verdad dentro de las acciones sociales, algo que en este momento está muy perdido, por cierto. La participación en la transformación social dentro de esta responsabilidad, un poco lo que usted señalaba también en relación con el querer hacer, con el saber qué debemos hacer en términos de lo que queremos conseguir, el respeto a la dignidad humana, la promoción de la interculturalidad, el reconocimiento del otro, la promoción de la cultura de la paz y el respeto a la naturaleza y al cuidado del medio. Estos son los principios en los que está basado, y a partir de eso, entonces el trabajo que tiene el docente, los proyectos que se generan tanto dentro del aula como de manera colegiada con los compañeros y de manera social en el aprendizaje situado, transforman el paradigma y pretenden transformar el paradigma y formar a los estudiantes en otro tipo de valores, en otro tipo de perspectiva, en otro tipo de sociedad. Decían por ahí, pues una de las frases más socorridas es que otro mundo es posible, un mundo mejor es posible, y tal vez en la construcción de esto, en la recuperación de la persona, en la decolonización de sí mismos, para la construcción de una sociedad mejor, se está trabajando de manera implícita en otro tipo de valores, ¿no? Sí, mira, voy a tomar dos de las ideas que manejaste que me parecen muy importantes. Una, lo del que no llega a ser transdisciplinar. Sí, yo creo que la propuesta, si bien tiene algunos elementos
que tienden a la transdisciplinariedad Ya no se alcanza. no llega hasta allá, ¿no? Ujú. Quizás uno de los elementos, y lo retomaremos ahorita con más puntualidad, es la cuestión de los lenguajes Ujú. y pensar las matemáticas como lenguaje y no como asignaturas, Ujú. lo cual ha causado mucho revuelo, ¿no? Porque estamos muy habituados a pensar la matemática como herramienta más que como lenguaje. Es un nuevo paradigma, claro. Exactamente, y lo que la transdisciplinaridad supone precisamente es la creación de nuevos lenguajes. Ujú. O sea, es básico para un pensar transdisciplinar desarrollar nuevos lenguajes y nombrar de diferente manera el mundo. Ujú. Empezar a pensarlo y a nombrarlo de otra manera, ¿no? Claro. Y el otro es la cuestión de la descolonización, porque es un movimiento que en América Latina tiene varios años, ¿no? Resurgió fuertemente en la década de los 2000, ¿no? Yo recuerdo en CREFAL varios debates que hubo ahí con latinoamericanos, intelectuales latinoamericanos en torno a la decolonización, y que es un concepto que da la idea precisamente, como apuntabas, de un pensar independiente, de un pensar autónomo, sobre todo para América Latina, que siempre ha estado formada desde una visión eurocéntrica, ¿no? Alguna vez lo comenté aquí ya en alguna sesión, que la visión es eurocéntrica porque los autores, los libros, los programas y todo tiene que ver con Europa y Estados Unidos, ¿no? Y nuestra visión cultural también, y las películas que más vemos, sobre todo hoy en día, es norteamericanas, ¿no? Cine americano. Entonces la decolonización tiene que ver con autores latinoamericanos, no exclusivamente, pero que plantearían precisamente la posibilidad de pensar de otra manera el mundo y con un pensar propio, crear algo propio, ¿no? Arribar a ello es precisamente lo complicado, porque estamos tan permeados en ocasiones ya de ese pensar eurocentrista que se torna diferente, pensar desde otro lugar más propio. Y además de que hay autores europeos, que evidentemente de muy alto nivel, pues que son importantes para la comprensión del mundo actual. Si quieres añadir algo más, Anita. Doctor, hacer un planteamiento de una confusión que yo tengo en términos de este movimiento de decolonización, me hace mucho ruido el hecho de que se pretenda la decolonización del pensamiento neopositivista, neoliberal, capitalista, pero al mismo tiempo se haga uso de las ideas y de los fundamentos teóricos del marxismo, que también es occidental, que también no nos es propio. Entonces, decimos, bueno, pienso yo, estamos pretendiendo decolonizarnos, pero de un lado del colonialismo y nos agarramos de otro lado del colonialismo, pensando como pensó otra persona que no forma parte de nuestra cultura. Aquí yo soy un poco más partidaria de las propuestas que hacía el doctor Enrique Dussel en términos de pensar latinoamericano, pensar nuestro, pero no pensar desde el marxismo, ¿no? Que es lo que escucho mucho. O sea, hacen el planteamiento de colonización y luego se remiten al marxismo, como si el marxismo no fuera colonización, ¿no? Y el pensar latinoamericano tiene que partir desde otro territorio, tiene que partir desde el reconocimiento de nuestra propia cultura, de la cultura ancestral y de la cultura mestiza de la que formamos parte, en la que lamentablemente, bueno, pues está implicado los saberes occidentales, pero en este reconocimiento de la transformación que se ha dado a partir de esos saberes occidentales para hacerlos propios y desde lo propio entonces poder establecer esos lenguajes de los que usted habla, ¿no? Me hace mucho ruido esto de la decolonización y pensamiento marxista al mismo tiempo, ¿no? Sí, decía precisamente que es muy difícil pensar de otra manera porque hay autores europeos con los cuales podemos coincidir o no, pero que evidentemente desempeñan un papel fundamental para la construcción del mundo actual, ¿no? Obviamente uno de ellos fue Carlos Marx, y aquí es lo importante de la decolonización, sin la institucionalización que hizo o que hicieron los países socialistas del pensar de Carlos Marx. Es decir, si pensamos
el análisis que hace Carlos Marx del capitalismo, veremos que tuvo razón en gran parte de lo que planteó sobre el mercantilismo, el capitalismo, la plusvalía, etcétera, 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 ¿no? Y pocos autores después de él han podido hacer análisis económicos sobre la sociedad capitalista, como él lo hizo. Es difícil, entonces, no leer a Marx. Pero, y aquí lo que dices de Dussel, lo que Dussel va a plantear precisamente es, pensemos, aunque leamos a los europeos, pensemos desde desde Latinoamérica, leámoslos desde América Latina, ¿no? Hay un libro que escribió, bueno, que Dussel compiló, y aunque también escribió ahí algunos artículos, que publicó el CREFAL, no me acuerdo del año, pero si vas a Pátzcuaro o en la siguiente Feria del Libro de Morelia, generalmente los están regalando los libros del CREFAL. Y este libro se llama Filosofía Latinoamericana, 1300 a, creo que al 2000 llega, ¿no? Son una serie de autores que recupera Dussel de la antigüedad, dijéramos, del siglo XIV, XV, XVI de América Latina, o de lo que hoy es América Latina, y autores contemporáneos, ¿no? Entonces, así se llama Filosofía Latinoamericana, 1300-2000, creo. Si vas a Pátzcuaro, igual y te lo regalan allá, porque los libros los estaban regalando en las diferentes ferias del libro. Es un libro que precisamente parte de la idea del pensar latinoamericano desde América Latina, y en ese sentido parado en una lógica decolonizadora, ¿no? Sin embargo, te digo, eso no implica no leerlos. La cuestión es cómo los leemos, cómo los interpretamos, desde dónde los leemos. Claro, Y por otro lado, ¿y qué decimos al ciertamente, respecto? mande perdón. ¿Qué decimos después de haberlos leído? O sea, una cosa es leerlos y comprender lo que ellos propusieron, pero hay que construir nuestras propias conclusiones. Así es. Y el mestizaje es una prueba de ello, diríamos, en el sentido, ciertamente el mestizaje tiene que ver con lo europeo, pero en realidad es una fusión de lo europeo y lo mesoamericano, latinoamericano, ¿no? Por ahí, Samuel Arriarán, Mauricio Belchot y Bolívar Echeverría, los dos primeros mexicanos, Bolívar Echeverría, creo que es boliviano, no recuerdo, es boliviano-peruano, plantearon precisamente la idea del mestizaje como la forma en que América Latina sobrevivió. Y los cubanos, Sarduy, Lezama Lima, Carpentier, desarrollaron toda una idea sobre el ser latinoamericano fundada en el barroco. Entonces hay toda una vertiente que sí es propiamente latinoamericana, y que se intentaría recuperar. Me parece que la nueva escuela mexicana lo pretende intentar, pero en realidad hay lo que yo noto son ausencias precisamente, ¿no? Ausencias de autores mexicanos y latinoamericanos que dan pie a pensar América Latina, ¿no? Por ejemplo, Freire, que desarrolló todo un planteamiento pedagógico, no lo siento presente en la nueva escuela mexicana. Si bien apuntan a la tradición mexicana, uno supondría que Vasconcelos está detrás, pero tampoco lo noto así como muy claramente en el planteamiento, ¿no? Ahorita hablaré más de las ausencias, pero evidentemente es un paso en términos de intentar, como dices, un nuevo paradigma, ¿no? Intentar crear, y nuevo entre comillas, porque en realidad son ideas que ya venían desde hace tiempo en la tradición pedagógica de este país, y que ahora están retomadas. Y otras que son relativamente recientes en términos de nuestro conocimiento de ellas, sobre todo la complejidad, por ejemplo, ¿no? Porque el pensamiento de la complejidad pues viene desde la década de los 50 del siglo pasado. Y el otro es la interculturalidad, que es un debate que viene dándose fuertemente desde los 90 en adelante en México, pero en el mundo pues ya tenían también varios años, ¿no? ¿Quieres comentar otra cosa?
Sí, perdone, doctor. Me llamó la atención el hecho de que dice que no está implicado Freire en la nueva escuela mexicana. Particularmente lo veo señalado en varios documentos como fundamento de la comunidad dialógica, en su perspectiva de la comunidad dialógica, del diálogo, pero particularmente en la organización que se está haciendo, sobre todo a nivel de educación básica, de las famosas fogatas freirianas. Es decir, está muy impulsado a nivel de educación básica, porque lo están trabajando como si fuera el sustento ideológico de la nueva escuela mexicana. A partir de las fogatas freirianas están tratando de entender o de interpretar cómo se tiene que trabajar con los niños, sobre todo la cuestión dialógica. Entonces, me llamó mucho la atención esto de que dice que no lo ve implicado. Sí, mira, aclaro. La cuestión del diálogo, ciertamente a nosotros la conocemos por Freire. Sin embargo, la cuestión del diálogo viene de tiempo atrás de otros pedagogos, ¿no? Sí, es correcto. Uno de ellos, por ejemplo, Luis Nott, tiene todo un planteamiento sobre la pedagogía dialógica, y si mal no recuerdo, Jesús Palacios, en algunos de los que reseña en su libro de la acción escolar, también menciona algunos pensadores europeos, pedagogos europeos sobre el diálogo. Ciertamente oí hablar de esto de las jornadas freirianas. La ausencia me parece que es más bien en un sentido profundo, ¿sí? No, como te dijera, el planteamiento del diálogo también es un planteamiento metodológico, o es un planteamiento epistemológico filosófico. Es correcto. Como está planteado en la nueva escuela mexicana. ¿Sí me explicó? Es decir, una cosa es que yo use algo del método de Freire y otra cosa es que esté realmente parada en la idea freiriana de la liberación del ser humano. Sí, le entiendo. Ok. ¿Sí? Esa es una parte. Y tiene que ver porque Freire, finalmente teólogo de la liberación, ¿no? Tiene un fundamento fenomenológico fuerte. En su libro de Pedagogía del Oprimido, la base fundamental del pensamiento freiriano es la fenomenología. Y la fenomenología tiene una serie de principios acerca de la realidad, de cómo comprender la realidad, de cómo trabajar sobre ella, etcétera, que a Freire lo llevaron al diálogo y lo llevaron a otra serie de ideas, pero que no están, como te dijera, plasmadas en el planteamiento de fundamentos de la nueva escuela mexicana. Es correcto. ¿Se me explicó? Entonces, ciertamente, como bien dices, la opción del diálogo, ahorita que iniciaron sus jornadas freirianas, que va uno a ver en qué acaban, ¿no? Yo lo que observo, y también eso tiene que ver con lo que planteo, que a los profesores se les ha dejado de formar, siguiendo la lógica freiriana, de manera mucho más amplia y libre. Libre sobre todo. ¿Me explico? Bueno, de hecho, hasta los recursos para la formación de maestros los han quitado, ¿no? Pero más allá de eso, lo que yo he visto con profesores en cursos de escuelas que me han invitado más, particularmente, falta como todo este elemento más de concepción global de la formación, ¿no? Y que en términos de la idea de maestro, por ejemplo, todo lo que es el modelo de maestro, que Freire tenía muy clara la idea del maestro y de cómo ser maestro. Cartas a quien pretende enseñar. Claramente planteada en la nueva escuela mexicana, ¿sí me explico? Es Sí, decir, sí. toda la idea del maestro liberador, del maestro que confía en los alumnos, del maestro y toda una serie de principios, ¿no? El maestro con amorosidad. Exactamente, ¿no? Y varios factores. Evidentemente sí es un paso adelante, me parece, en términos de lo que plantea para el maestro de recuperar su papel como enseñante. Eso me parece que es un paso adelante. Igual y más adelante van transitando más hacia esta idea, porque también entiendo que la dificultad o parte de la dificultad es cómo lograr hacer esa convergencia del planteamiento de Freire con la complejidad, particularmente, porque también en el CREFAL llevamos a cabo una serie de encuentros Edgar Morán Freire. Y hay por ahí también publicados
creo que 2 libros por lo menos, sobre la cuestión. Y la Ibero, que trabajaba mucho el tema de Edgar Morán, la complejidad, la interdisciplinaridad y demás, también llevó a cabo algunas actividades con relación a eso y el pensamiento de Freire, y Freire llegó a escribir algo sobre la cuestión de la complejidad en sus últimos textos. Ajá. Entonces, me parece que tocaron lo básico de Freire, es el diálogo, pero no profundizaron en el pensamiento de Freire, porque Freire además desarrolló hasta, todavía después de muerto, se publicaron libros de él, ¿no? Muchas ideas que tienen que ver con la pedagogía de la esperanza, de la tolerancia, su debate con la posmodernidad, etcétera, 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 ¿no? Entonces creo que por ahí hay esas cuestiones. Pero bueno, ya no me desvío más, pero en efecto, creo que es un paradigma que intenta recuperar otra serie de factores relevantes para la educación, ¿no? Lo que sigue estando también ahí presente es esta discusión de siglos para la educación media superior, de formar para la universidad o volverse opción terminal. La opción que está dando la nueva escuela mexicana es reconocer la importancia de la opción técnico-profesional, que me parece que en ese sentido tienen razón. México es un país que necesita técnico-profesionales altamente capacitados, ¿no? Mecánicos, plomeros, carpinteros, soldadores, etcétera, de todos los oficios, hace falta hoy gente preparada, porque además se ha saturado el mercado profesional, ¿sí? Sobre todo en algunos campos, ¿no? Medicina, derecho, administración, mercadotecnia. Estas son carreras que siguen siendo saturadas y muchas otras, como física, biología, química, astronomía, etcétera, etcétera, siguen siendo secundarias. Creo que en ese sentido, este debate entre hacia dónde debería de apuntar finalmente el nivel medio superior está todavía ahí, ¿no? Licenciatura o opción terminal. Y creo que eso es normal en términos de la situación del mundo hoy en día, ¿no? Y del papel de México en el, ¿cómo decimos? ¿Cuál es el concepto? En el mercado mundial, el mercado laboral mundial, en la división internacional del trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, ¿querías comentar otra cosa, Anita? Sí, en relación con esto que menciona, doctor, ese es el principio por el que fue creado el CONALEP hace 30, 40 años casi. Así es. Para justamente satisfacer la demanda de mano de obra calificada que existía, que sigue habiendo pues esa gran diferencia entre los obreros y los profesionistas, pero no había esa parte intermedia que sustituyera o que supliera las actividades técnicas profesionales propiamente dichas. Por eso fue creado el CONALEP. Pero bueno, ya después se generó nuevamente como a nivel bachillerato, ya no como carrera terminal, para esta salida técnica que tendrían que tener los estudiantes antes de la licenciatura. Y particularmente señalar que justamente hace una semana, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que iba a hacer una transformación del nivel medio superior en 2 vertientes nada más, ¿no? En la modalidad de salida de bachillerato tecnológico y la modalidad de bachillerato general. Esto me da la impresión de que van a unificar a todos los subsistemas de bachilleres, de prepas, etcétera, ¿no? En una sola vertiente de bachillerato general. Y esto, bueno, todavía está en planteamiento, pero también implicaría pues una nueva movilización en términos del currículum, entiendo, ¿no? Sí, no, y además cuestiones políticas fuertes, porque ese planteamiento viene desde, si mal no recuerdo, desde Miguel de la Madrid. Quedó ahí en el banquillo, lo retomó Peña Nieto. Peña Nieto hablaba de la unificación del nivel, también Fox llegó a pensarlo, a trabajarlo, en fin, o sea, esa idea de la unificación. De hecho, el marco curricular común ya fue un avance, porque en México existían más de 400 programas diferentes de educación media superior en la década de los 90. ¿Sí?
lograron unificar y tratar de reducir eso, pero sigue habiendo preparatorias de 2 años en algunos estados, preparatorias de 3, todas las opciones, CONALEP mencionaste, pero bachilleres también. Los bachilleres también tienen un área terminal. Surgieron los CEBETAS, los CEBETIS, están las vocacionales, están las preparatorias estatales, las preparatorias universitarias, las preparatorias de la Ciudad de México, en fin, es un mundo, ¿no? Hay un subsistema. Sí, y es muy, muy complicado. Y decía, está la cuestión curricular, pero también la cuestión política. O sea, imagínate los sindicatos, el de bachilleres, el de CONALEP, el de la CEBETIS, el de los CEBETAS, etcétera, etcétera, ¿no? Cada sindicato, pues, con sus derechos, sus logros, lo que sea, ahora unificados, ¿no? Es una cuestión delicada, diríamos, en ese sentido. Pero lo cierto es que, en términos propiamente educativos, el planteamiento apela a, decimos, para ir puntualizando, la cuestión de la complejidad, ¿no? Y ahí, pues, obviamente, la base sigue siendo Edgar Morán, en términos generales, como el gran divulgador de la complejidad y la interdisciplinariedad, que lamentablemente no se ha formado a los maestros para comprender la complejidad, y lo que implica en términos pedagógicos didácticos, ¿no? La cuestión de la interculturalidad, que ahí sí en México particularmente, fíjate, es curioso que la cuestión de la complejidad casi no se escuche trabajar, discutir, publicaciones, libros en México, pero la cuestión de la interculturalidad sí. Es evidente, por un lado, por la cuestión de diversidad cultural que hay en el país, ¿no? Pero debería de preocuparnos la parte de la complejidad porque una visión científica actual no puede ser relevante si no tiene en cuenta la complejidad. Es correcto. La física cuántica está dentro de ese paradigma. Así es. Y la misma interculturalidad tendría que mirarse desde el pensamiento complejo, ¿no? Es correcto. Ya Edgar Morán había planteado ahí en su carta de la transdisciplinariedad varios artículos en relación a la diversidad. Entonces, la cuestión de la interculturalidad supone la complejidad también. En nuestro país hay mucho escrito sobre interculturalidad. Pueden entrar al COMIE y ver un montón de cosas, pero también muchos autores, porque el tema se volvió un boom, cosa que no ha sucedido con la cuestión de la complejidad y la transdisciplinariedad, ¿no? Y por ahí el POLI ha trabajado algo, la UNAM lo intenta desarrollar, pero no con muy buenos resultados, diría yo, pero hace falta una mayor difusión en el campo pedagógico didáctico sobre cómo trabajar la complejidad. ¿No? Eso, bueno, estaría pendiente, ahí verán cómo lo van resolviendo. Lo de la interculturalidad, pues tiene, decía, múltiples autores y referentes, creo que les va a causar menos problema. Y el otro factor es el emocional. Y en términos de que le están dando otra vez, y no es nuevo también, venía ya desde Peña Nieto, toda la idea de las emociones. Había un proyecto, se llamaba Edúcate, bueno, no me acuerdo ahorita, pero había un proyecto ya de desarrollo de las emociones. Constrúyete se llama, doctor. ¿Mande, perdón? Constrúyete. Constrúyete, gracias, Constrúyete. Que tenía varios ejes también y áreas de trabajo, ¿no? La cuestión de las emociones es muy relevante hoy en día y como han visto los que han podido seguirme en los programas, las neurociencias, la biología, han encontrado infinidad de elementos sobre las emociones que no lo reduce a la forma en que generalmente lo estamos viendo, pensando, ¿no? Las 5 emociones básicas, la ira, etcétera, etcétera. No, la cuestión emocional es muy, muy compleja. Tiene que ver con el cuidado de sí, el conocimiento de sí, tiene que ver con el pensamiento hacia el otro o del otro, con la interculturalidad. En fin, es algo que va mucho más allá del simple señalar que hay emociones, ¿no? Y emociones básicas.
Pero bueno, ese es otro de los grandes temas que estará ahí en la mesa de la discusión, porque, y aquí el punto nodal para los maestros es las herramientas didácticas, pedagógicas, las nociones, los conceptos, la claridad de los mismos, para poder arribar en las aulas o para poder concretar en las aulas lo que el planteamiento de la nueva escuela mexicana está formulando. ¿Sí? Me parece que eso está ahí como la gran tarea que viene ahora, ¿no? Ya se atrasó un poco la nueva escuela mexicana porque desde el año pasado habían pensado llevarla a cabo en la educación media superior y no se pudo, y apenas este año inicia, ¿no?, la propuesta. Y ha tenido sus problemáticas operativas de inicio porque se reducen horas en algunos campos, desaparecen materias, aparecen nuevas, y eso implica pues, la condición laboral inmediata de los profesores, ¿no? Y por otro lado, el trabajo pedagógico decía propiamente de la nueva manera de mirar el conocimiento y los aprendizajes, ¿no? Para ir cerrando sobre esta parte, la nueva propuesta curricular dice en su currículum fundamental los recursos sociocognitivos, y menciona la comunicación, el pensamiento matemático, la conciencia histórica y la cultura digital. Son recursos sociocognitivos, dicho de otra manera, son los recursos mediante los cuales vamos a lograr la construcción social del conocimiento. ¿No? Y para construir socialmente el conocimiento está la comunicación, evidentemente es básica, ¿no? Lenguaje oral, lenguaje escrito, lenguaje matemático, lenguaje digital, lenguaje computacional. Está el pensamiento matemático, y aquí hay un punto fundamental. Tenemos que enseñar a nuestras nuevas generaciones a pensar matemáticamente, no a usar herramientas matemáticas. Eso va a venir después o como consecuencia lógica. Pensar matemáticamente es mirar la realidad, diríamos, por decirlo sencilla y llanamente, mediante los números y las literales algebraicas. Una fórmula matemática no es otra cosa más que una expresión de lo que es el mundo. Entonces, esa parte es la más dura y crítica. Yo me he topado con maestros de matemáticas que evidentemente les cuesta mucho trabajo aceptar y asumir esta nueva postura de la Escuela Nueva Mexicana. Insisto, porque casi todo el mundo la piensa como herramienta, ¿no? Como técnicas, como métodos, como fórmulas, no como un lenguaje. Y pensarla como lenguaje supone más filosofía matemática que matemática práctica. Generalmente los que enseñan matemáticas son ingenieros, contadores, ¿no?, actuarios. Ellos no piensan filosóficamente las matemáticas, la piensan operativamente. Entonces esa parte va a ser un reto también muy, muy importante, ¿no? La conciencia histórica, que como ya mencionaba es fundamental, tiene que ver con la decolonización, tiene que ver con la construcción de la identidad, tiene que ver con la interculturalidad, pero también tiene que ver con la posibilidad de construcción de futuro, como decía Semmelman, ¿no? La construcción de futuro para América Latina, para México, y la cultura digital, que lo utilizan como cultura, porque también no quieren reducirlo a herramienta. La cultura digital que supone lenguajes, que supone toda una visión diferente de lo que es el uso de las tecnologías, porque lamentablemente se ha reducido a usar celulares y tablets para oír música, para ver videos, para bajar información, y no como un herramental básico de comunicación y de expresión humana, ¿no? Ahora la inteligencia artificial está generando debates porque si de por sí existe el plagio, con la inteligencia artificial se va a hacer más difícil poder rastrear dónde está el problema en
en la elaboración de documentos, de ensayos, de trabajos escolares, etcétera, etcétera, ¿no? Estaba viendo en la Unión Europea cómo estaba discutiendo la reglamentación de la inteligencia artificial y es muy difícil, o sea, todo lo que se maneja por Internet es muy difícil regularlo porque circula tan masivamente y tan libremente que es muy complicado poder regular. Veremos en qué acaba la cuestión porque evidentemente las escuelas van a resentir todo lo que implica esta cultura digital, ¿no? Y las áreas de acceso al conocimiento, fíjense cómo nada más quedan tres: ciencias naturales, ciencias sociales y humanidades. E integradas como áreas, que también es algo que tiene años que se ha formulado, ¿no? Las ciencias naturales, física, química, biología, las ciencias sociales, ahora humanidades, que de repente las ciencias sociales las abarcan, ahora es explícitamente separarlas, ¿no? Veremos qué tanto de las humanidades se recupera, porque las humanidades también tienen que ver con la filología, con la etimología, con la lógica, y no solo con lo que se considera generalmente como humanismo, ¿no? Derechos humanos y ese tipo de cuestiones. Y el currículum ampliado, que tiene que ver con la formación socioemocional, la responsabilidad social, el cuidado físico corporal, el bienestar emocional y afectivo, lo cual quiere decir que se va a trabajar fuertemente sobre la personalidad de los jóvenes. Hay muchas experiencias que se han llevado a cabo en el mundo sobre esto. Por ejemplo, recién estaba releyendo a Goleman y él remite a varias experiencias, sobre todo en Nueva York, en Estados Unidos, Escuela del Yo, que es un trabajo de las emociones, ¿no? Sobre las emociones, para las emociones y con las emociones. Entonces es muy importante. Pero también en otros lugares están trabajando mucho la cuestión emocional y va a ser importante ver de qué manera se lleva a cabo todo esto. Y para pasar a la cuestión de los poemas y después poder cerrar y decirle lo que espero de la tarea, permítame tantito, por aquí tenía otra información. No, sería básico. Vamos a hacer lo siguiente. Les voy a dar 5 minutos nada más para que tengan a la mano su poema y puedan pensarlo otra vez reflexivamente en términos por qué ese poema tiene que ver con la educación en valores. Vamos a dar 5 minutos, son las 11:20. A las 11:25 regresamos y comentamos sobre los poemas. O si tienen dudas o preguntas sobre lo visto hasta ahorita.
Bien. Hola de nuevo. Hola, Doc. ¿Quién desea empezar con su poema? ¿Qué poema y de qué autor es? Mónica, adelante. Bueno, el poema es del autor José Emilio Pacheco, latinoamericano, y se llama Ciudad Maya, comida por la selva. Y dice así: de la gran ciudad maya sobreviven arcos, desmanteladas construcciones, vencidas por la ferocidad de la maleza. En lo alto del cielo, en que se ahogaron sus dioses, las ruinas tienen el color de la arena, parecen cuevas ahondadas en montañas que ya no existen. De tanta vida hermosa que hubo aquí, de tanta grandeza derrumbada, solo perduran las pasajeras flores que no cambian. Bueno, este poema tiene que ver con la educación en valores porque hace alusión al pasado ancestral de México, y ya que los mayas fueron unas grandes civilizaciones prehispánicas que después de dar tanto desarrollo humano en el tiempo, también dieron aportes de arquitectura, el conocimiento de los astros, las matemáticas, el sistema maya, y también pues es una grandeza tener en nuestro México que permanecen aún vestigios y ruinas. Eso es lo que aporta este autor. Es todo, doctor. Sí, diga. Hola. ¿Me fui o se fueron? Bueno, Ay, hola, doctor. Pensé que me había hola. cortado. ¿Se cortó para todos o nada más para mí? Pues Creo yo que creo que para para todos, doctor, porque hasta se me cortó la manita que estaba levantada. Ah, sí. Ah, bueno, perdón, Mónica, porque de repente ya no te escuché, como que se que congeló. Si quieres reiniciar. Bueno, lo vuelvo a repetir. Dice, Sí, por Ciudad Maya, favor. comida por la selva. De la gran ciudad maya sobreviven arcos desmanteladas, construcciones vencidas por la ferocidad de la maleza. En lo alto del cielo en que se ahogaron sus dioses, las ruinas tienen el color de la arena, parecen cuevas ahondadas de montañas que ya no existen. De tanta vida que hubo aquí, de tanta grandeza, hermosa belleza, derrumbadas solo perduran las pasajeras flores que no cambian. Pues este poema me gustó porque habla sobre el pasado ancestral de México, se refiere a las grandes civilizaciones y que ahora nuestros pequeños ya desconocen toda esa magnificencia de arquitectura, la astronomía, lo que fueron los impulsores de los códices, de la numeración, las matemáticas, y toda esa grandeza ya solo permanece en vestigios y ruinas que debemos nosotros rescatar primero como orgullosos de nuestras raíces, y en segundo porque también forma parte de la identidad cultural mundial, doctor. Es todo. Muchas gracias, Mónica. Muy bien. De hecho, sí, una de las cosas en la nueva propuesta mexicana que habla acerca de lo histórico, sería necesario retomar todo el conocimiento, reconsiderar, revalorar todo el conocimiento de las culturas mesoamericanas, náhuatl y maya, evidentemente, pero de todas, no solo regionalmente, sino nacionalmente, porque decía, la visión eurocentrista nos hizo ver Grecia, Roma, Babilonia, su magnificencia, sus palacios, su cultura, etcétera, pero no Mesoamérica. Es correcto. Y necesitamos visualizarla. Y hoy
sobre todo con las nuevas tecnologías, están descubriendo una de cosas en Teotihuacán, en la misma Ciudad de México y en la región maya, impresionantes, ¿no? Entonces sí, qué bueno, qué bonito poema. Octavio Paz y Elsa Cross tienen por ahí algunos poemas también acerca de La piedra del sol. de la arquitectura mesoamericana, de las pirámides, etcétera, ¿no? Anita, tu poema. Sí, gracias, doctor, de Eduardo Galeano. Los nadies. Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve, ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en llovizna cae del cielo la buena suerte. Por mucho que los nadies la llamen y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos, que no son aunque sean, que no hablan idiomas sino dialectos, que no profesan religiones sino supersticiones, que no hacen arte sino artesanía, que no practican cultura sino folclor, que no son seres humanos sino recursos humanos, que no tienen cara sino brazos, que no tienen nombre sino número, que no figuran en la historia universal, solo en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, aquellos que cuestan menos que la bala que los mata. Bueno, este poema me gusta entre muchos otros que había seleccionado, pero particularmente porque habla justamente de esta ruptura de paradigma, ¿no? De dejar de ver al otro como inferior, de dejar de percibirse como una cultura superior frente a aquellas que nos resultan desconocidas. Y creo que el involucrarnos en esta transición paradigmática nos va a aportar muchos elementos de respeto, de dignidad, de humanismo, de nuevos lenguajes y de nuevo entendimiento social, ¿no? No, mira, no conocía ese poema de Galeano. ¿Cómo se llama el poema? Los nadies. Los nadie. Lo voy a buscar, está bonito. Me recordó una canción latinoamericana de ese periodo de la trova latinoamericana, que hay una canción peruana-boliviana, ¿no? Recuerdo que decía: guanacos, hijos de puta, eternos indocumentados, los bandidos, los marrulleros, los no sé qué, pero alude precisamente a la misma idea, ¿no? Ese sector siempre excluido, siempre visto como menos, Que ahora la idea es justamente romper con esa visión, ¿no? Sí, de hecho, uno de los planteamientos que viene en la nueva escuela mexicana y sus fundamentos tiene que ver con la el equidad, reconocimiento de las culturas ancestrales, el ya no reconocimiento de las supersticiones, ya no dialectos, sino lenguajes, o sea, Ajá. es esta ruptura, ¿no? Sí. Ah, muy bien, qué bueno, está muy bonito. Gracias. Gracias, doctor. Maestra Patricia, adelante. Gracias, doctor. Yo estuve buscando y el que más me gustó fue uno que supuestamente es de Mario Benedetti, pero después estuve viendo que dicen que no es de Mario Benedetti, pero a mí me sigue gustando que no sea de él. Se llama La gente que me gusta. Ajá. Y dice: me gusta la gente que vibra, que no hay que empujarla, que no hay que decirle que haga las cosas, sino que sabe lo que hay que hacer y que lo hace. La gente que cultiva sus sueños y hasta que esos sueños se apoderan de su propia realidad. Me gusta la gente con capacidad para asumir las consecuencias de sus acciones, la gente que arriesga lo cierto por lo incierto para ir detrás de un sueño, quien se permite huir de los consejos sensatos, dejando las soluciones en manos de nuestro Padre Dios. Me gusta la gente que es justa con su gente y consigo misma, la gente que agradece el nuevo día, las cosas buenas que existen en su vida, que vive cada hora con buen ánimo, dando lo mejor de sí, agradecido de estar vivo, de poder regalar sonrisas, de ofrecer sus manos y ayudar generosamente sin esperar nada a cambio. Me gusta la gente capaz de criticarme constructivamente y de frente, pero sin lastimarme ni herirme, la gente que tiene tacto. Me gusta la gente que posee sentido de la justicia, a esos los llamo mis amigos. Me gusta la gente que sabe la importancia de la alegría y la predica, la gente que mediante bromas nos enseña a concebir la vida con humor,
la gente que nunca deja de ser aniñada. Me gusta la gente con su energía, que con su energía contagia. Me gusta la gente sincera y franca, capaz de oponerse con argumentos razonables a las decisiones de cualquiera. Me gusta la gente fiel y persistente, que no desfallece cuando de alcanzar objetivos e ideas se trata. Me gusta la gente de criterio, la que no se avergüenza de reconocer que se equivocó o que no sabe algo. La gente que al aceptar sus errores se esfuerza genuinamente para no volver a cometerlos. La gente que busca soluciones. Me gusta la gente que piensa y medita internamente, la gente que valora a sus semejantes no por su estereotipo social ni como lucen, la gente que no juzga ni deja que otros juzguen. Me gusta la gente que tiene personalidad. Me gusta la gente capaz de entender que el mayor error del ser humano es intentar sacarse de la cabeza aquello que no sale del corazón. La sensibilidad, el coraje, la solidaridad, la bondad, el respeto, la tranquilidad, los valores, la alegría, la humildad, la fe, la felicidad, el tacto, la confianza, la esperanza, el agradecimiento, la sabiduría, los sueños, el arrepentimiento y el amor para los demás y propios son cosas fundamentales para llamarse gente. Con gente como esa me comprometo para lo que sea por el resto de mi vida, ya que por tenerlos junto a mí me doy por bien retribuido. Entonces, pues aquí yo encuentro humildad, encuentro empatía, encuentro solidaridad, perseverancia, y pues yo creo que más valores que esos no hay. Sí, y también tiene que ver con las emociones, porque esta parte de me gusta es precisamente porque hay algo que nos hace empáticos y tiene que ver con lo emocional, ¿no? Pero me quedé con la inquietud. Tú lo encontraste como de Mario Benedetti en internet, Sí, supongo. sí, Pero dices que algunas personas te dicen que no es de él. ajá. Y de hecho dicen que es un autor anónimo. Mira, me parece interesante y lo voy a retomar en el sentido de la cultura digital que necesitamos desarrollar y que la nueva escuela mexicana plantea. Yo tuve la siguiente experiencia en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, la última. Sí. En un stand llegó un muchacho, como de unos 20 años, a pedir el libro de Rudyard Kipling, el libro de las tierras vírgenes, que nosotros conocemos como el libro de la selva, la segunda parte. Entonces, la empleada del puesto le decía que ella no conocía la segunda parte de esa novela, que creía que no existía. Y él le decía que sí, insistía en que sí, que él sabía que había una segunda parte del libro de la selva, etcétera, etcétera, ¿no? Y el chavo ya había ido a varios puestos y entonces le decían que no. Yo escuché y le dije, oye, ¿dónde viste que hay segunda parte? Y me dijo, en internet. Y le dije, es que no hay segunda parte, ese libro no tiene segunda parte. Le dije, yo conozco la obra de Rudyard Kipling y nunca escribió el libro de la selva 2. Que se conoce, el título original es, le dije, el libro de las tierras vírgenes. Pues no, aferrado en que existía. Se enojó porque yo le dije que no existía, porque la muchacha le dijo que no existía. Y yo le dije, mira, yo te invito a que lo busques en todas las editoriales que hay aquí y preguntes, pero ese libro no existe. Y me dijo, pues sí existe, aunque usted no lo conozca. Y se fue. Entonces me quedo pensando cuando oigo estas cosas, también me pasó con un poema de Borges, que no es que dicen que no es de él, pero anduvo circulando incluso en el metro de la Ciudad de México en un cartel, y decía Borges, ¿no? Pues resulta ser que la cultura digital tiene que ver con eso, tiene que ver con no solo usar las herramientas y las aplicaciones, sino tener la información suficiente para discernir cuándo algo es válido o no, cuándo algo es cierto o no, porque hoy está circulando infinidad de información falsa o incompleta, de investigación que no se lleva a cabo, pero dicen que sí, y entonces dan resultados. Muchas cosas, ¿no? Entonces, la cultura digital tiene que ver, insisto, no solo con saber usar las herramientas, saber utilizar aplicaciones, sino también discernir cuando algo es factible, que sea válido, cierto, pertinente o no.
Y eso supone ya no la cultura digital nada más, sino una cultura general, digamos, Sí, ¿no? Para ver qué tan factible es lo que se está planteando. Y máxime porque ahora con lo de la inteligencia artificial, los que tienen ya la están usando, prácticamente le puedes tú decir, hazme un poema estilo Mario Benedetti o hazme un poema estilo Octavio Paz, y te lo hace. sí, es cierto. Dice Entonces, que uno de los trabajos que todavía no concluye, espero concluirlo, es precisamente lo que estaba usted mencionando hace rato sobre el plagio. ujú, El trabajo que yo estoy trabajando, ahora sí que valga la redundancia, que estoy trabajando, es precisamente la evolución del plagio, de copy-paste a la inteligencia artificial. Entonces he estado investigando mucho al respecto y sí está difícil la situación. exactamente. Pero miren qué bonito, está bien, muy bien el poema y muy bien la relación. ¿Alguien más tiene sus poemas? De tarea, como trabajo final, voy a dejar 3 preguntas, va a ser un cuestionario de 3 preguntas. Si quieren copiarlas, de todos modos les voy a mandar foto ahorita por WhatsApp. Le van a poner como título Reflexión final, Educación en Valores. Su nombre completo, por favor. En Word, me lo mandan en Word por correo. La primera pregunta, ¿cuáles son los principales valores que sustentan el marco curricular común de la nueva escuela mexicana? Repito la pregunta. ¿Cuáles son los principales valores que sustentan el marco curricular común de la nueva escuela mexicana? Segunda pregunta. ¿Cuál es la relación que se plantea existe entre la formación valoral y las emociones? ¿Cuál es la relación que se plantea existe entre la formación valoral y las emociones? Y tercera y última pregunta. ¿Por qué la propuesta de evaluación de la NEM, de la Nueva Escuela Mexicana, contribuye a la formación valoral? Repito la pregunta. ¿Por qué la propuesta de evaluación de la NEM contribuye a la formación valoral? Esas 3 preguntas las van a contestar como si fuera un cuestionario de manera relativamente breve, no les debe de llevar más de 2 cuartillas, máximo 3. Y lo que tienen que pensar es de lo que leyeron de la nueva escuela mexicana para la educación media superior es responder cada una de esas preguntas. Y como se dice, me la mandan por correo, ya tienen mi correo, y la fecha límite va a estar hasta el sábado siguiente. Y cerraré la recepción de trabajos hasta las 12 de la noche del próximo sábado. ¿Alguna pregunta o comentario? La pregunta se refiere a la evaluación de la NEM en el nivel medio superior, ¿es correcto? Sí, sí, sí. Okay. Sí, la propuesta de evaluación en el nivel medio superior. Es 1 de febrero la fecha de entrega. Sí, sí, sábado 1 de febrero. Pues sí, así para que la entreguen a las 12 de la noche
y el domingo pues, puedan comerse sus tamales tranquilamente. Gracias, doctor. Mónica. Una pregunta, doctor. ¿Es acerca de lo que nosotros reflexionamos de ello o Sí. tiene que ir de las dos partes? O sea, es la reflexión que ustedes hacen y obviamente en la respuesta vendría a lo mejor alguna cita del documento o alguna referencia de dónde sacaron esa idea, ¿no? O sea, Como por ejemplo, paráfrasis. sí, la propuesta de evaluación es muy clara, ¿no? Habla acerca de no solo calificaciones, no es nada más cambiar por letras, sino hacer una evaluación procesual y Gracias, luego doctor. habla de la coevaluación, así. Entonces, de ahí, ¿qué puedo yo inferir que tiene que ver con la formación valoral? Gracias. Ujú, sí. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿Alguien más que vaya a compartir su poema? Bien. Entonces voy de todos modos a ahorita a tomarle una foto a las preguntas y las mando por el WhatsApp. Espero que la puedan, que se vea. Yo supongo que sí va a ser muy clara la foto. Y decía, lo mandan por correo y tienen fecha límite sábado 1 de febrero hasta las 12 de la noche, ¿no? Yo empezaré a calificar a partir de la siguiente semana para poder, o sea, pasado el sábado 1, para poder ya tener sus calificaciones del módulo. Bueno, para ir cerrando, varios puntos así muy, vale la redundancia también puntuales, ¿no? 1. La propuesta de la nueva escuela mexicana representa un paradigma nuevo, diferente, entendiendo por paradigma el conjunto de ideas, de planteamientos teóricos, metodológicos que rompen con lo que se venía haciendo anteriormente, aunque la ruptura no es total. Decía, la idea de integrar todo el sistema educativo, de educación media superior, la idea de articular los diferentes niveles educativos en una sola unidad de pensamiento curricular que diga, pasamos de un ciclo a otro como una formación permanente, tampoco es nueva, viene desde el plan de 11 años, de allá de por la época, si mal no recuerdo, López Portillo, pero después vino de la Madrid, con Peña Nieto, con Fox, ¿no? Ha quedado siempre en el papel, veremos ahora cómo se logra formular o no. Existen muchos factores, decía, sindicales, políticos, económicos, que luego la dificultan. Y hace rato Anita hacía referencia a lo que Claudia Sheinbaum, presidente de México, señaló en relación a la educación media superior. Y un punto que tiene sus asegúnes desde mi perspectiva es, aparte de esta idea de los oficios y demás, que es interesante, es el de más escuelas para la educación media superior, ¿no? Ella comenta que se harán más escuelas donde sea necesario y que en algunos casos donde se tenga escuela, por ejemplo una secundaria en la mañana y en la tarde no, pues utilizar la escuela como preparatoria o como media superior. Decía, tiene sus asegúnes porque un problema generalizado de la educación es su masificación. Y no quiero decir con ello que no se le dé de educación a quien la requiera o la merezca, sino que no se trata de abrir más escuelas si no van a contar con los recursos necesarios para trabajar dignamente. Seguimos teniendo escuelas sin laboratorios, sin bibliotecas, sin luz eléctrica, sin internet, sin baños dignos, y queremos abrir más. Eso me parece que tendría que pensarse. ¿Vamos a abrir más? Sí, pero dignas. Que cuenten con lo básico, porque evidentemente, hace rato aludía a una de las dificultades del planteamiento de la nueva escuela mexicana es la formación y la capacitación magisterial. Ajá. La otra es si las escuelas van a contar con los materiales necesarios para poder trabajar desde la lógica que se está planteando. Decía, sobre interculturalidad hay mucho material, bastante material, libros teóricos,
libros de reflexión, materiales educativos para enseñanza de lenguas desde perspectiva intercultural, juegos para la interculturalidad, o sea, abundan los materiales. Las escuelas los van a tener, los maestros los van a poder conocer y utilizar. Y la otra parte, decía, de la complejidad, hasta donde yo conozco hay muy poco material y recurso. ¿Quién lo va a desarrollar? ¿Quiénes van a escribir sobre eso? Las escuelas van a tener sus bibliotecas, por lo menos con lo básico, para poder llevar a cabo las reflexiones y las discusiones entre alumnos y también entre maestros. El otro punto es, y está planteado en el planteamiento de la nueva escuela mexicana, vale la redundancia, es la cuestión de la conjunción escuela-comunidad. Se habla de que la escuela debe ser un referente para la comunidad y que debe de basarse en los conocimientos comunitarios también para articular esto que le llaman aprendizaje situado por un lado, pero también en el sentido de no se puede trabajar la diversidad, los diferentes lenguajes, la complejidad, si no estás en conexión directa con la realidad. Y la realidad es tu colonia, tu barrio, tu pueblo, tu comunidad. En este sentido, me parece que las escuelas no solo deberían de ocuparse para crear nuevas preparatorias o abrir espacios de media superior para la población. Las escuelas tendrían que convertirse en centros culturales para las comunidades, para los barrios, para las colonias, porque son elefantes blancos en vacaciones, en diciembre, en verano, sábados y domingos. La escuela se cierra y nadie entra a esa escuela. Y algunas, las que tienen biblioteca, podrían ser bibliotecas para el público. Las que tienen patios techados pueden ser para llevar a cabo festivales comunitarios, populares, de las colonias, de los barrios. Es decir, tendrían que ser referente fundamental para la comunidad, como lo plantea la nueva escuela mexicana. Y por otro lado, tendría que haber una política que recupere toda la visión vasconcelista de casas de cultura, museos y escuelas interconectadas, bibliotecas públicas, porque todas pertenecen a la Secretaría de Educación Pública, pero después de la época vasconcelista se separaron y las escuelas trabajan por un lado, las bibliotecas por otro, las casas de cultura por otro, los museos por otro. Si de veras se quiere trabajar lo que la nueva escuela mexicana propone y se quiere articular con la comunidad, algo fundamental es que interactúen permanentemente, que estén interconectados museos, casas de cultura, escuelas, bibliotecas, centros culturales, etcétera, etcétera, que existan en barrios, colonias, pueblos, ciudades. Anita, ¿querías comentar algo? Sí, doctor, gracias. Es muy cierto todo lo que usted está señalando. Sin embargo, creo que el planteamiento que hace de la autonomía profesional del docente, la nueva escuela mexicana, permite la posibilidad, le da al docente la posibilidad de crecer hasta donde quiera crecer, de generar los proyectos que le sean viables dentro de su propio contexto, incluyendo todos estos que usted menciona, de transformar la escuela en un centro comunitario, de incluir la sociedad, incluirse en las problemáticas de la sociedad, de hacer uso de los recursos bibliográficos que estén a su alcance en bibliotecas públicas o no. Pero aquí se nos atraviesa un elemento fundamental que es la comprensión y la capacidad de gestión o de apropiación del modelo de los maestros. Y aquí volvemos nuevamente al punto de partida que usted señaló, el hecho de que los maestros no están siendo adecuadamente formados o suficientemente formados, o que dentro de nuestra formación pues también se atraviesan las distorsiones cognitivas y cada uno interpreta las cosas como Dios le da a entender, ¿no? Entonces, a la hora de la puesta en marcha, es la posibilidad, yo veo muchas posibilidades de que todo esto que usted señale se puedan realizar a través de la elaboración de proyectos comunitarios. De hecho, porque yo lo he hecho, tengo trabajando proyectos desde hace 14 años y en mi nivel
yo logré hacer muchas de las cosas que usted señala y no estaban ni en el programa de estudios, ni eran algo mandado por la escuela, sino era la posibilidad que cada docente genera de sus propios avances, de sus propios proyectos hacia donde los quieren caminar, ¿no? A veces sí rompiendo un poquito las reglas oficiales, pero los resultados siempre eran maravillosos con los chiquillos. Sí, Gracias, maestra. no, aquí, perdón, ahorita que se fue el internet hace ratito, borró lo del chat, les pido de favor que anoten nuevamente su nombre completo. Nada Sí, más su nombre completo, por favor. Sí, Ana, hay ahí una cuestión. Depende mucho de un director de escuela, de un profesor, llevar a cabo proyectos. Esta idea de proyectos también es una idea vieja, es una idea que viene desde la década de los 20, es correcto. del siglo pasado. Ujú. Los proyectos escolares, proyectos comunitarios, proyectos de todo tipo, ¿no? La cuestión es que, si bien depende de un profesor, de un director, que no debería de ser porque debe ser una cuestión institucional, a veces, pues para hacer un proyecto, tú lo sabes, si bien fundamentado, necesitas información, necesitas libros, necesitas tener internet, necesitas tener lo básico para poder escribir un documento bien estructurado, etcétera, etcétera, ¿no? Ujú. Y ese es parte del problema. Por eso decía, sí se requiere que Infraestructura, claro. Ujú. ¿no? Porque pues puedes tener muy bonitas ideas, pero pues necesitas tener una base mínima para poder desarrollarla. Y claro, cada proyecto en función de lo que cada escuela, cada contexto puede permitir, ¿no? Déjenme ver, voy a guardar aquí sus nombres. Entonces, sí es muy importante esto, lo que señalas